Buenas, vamos a comenzar con la clase de bioquímica viendo exactamente las composiciones de los organismos vivos. Fíjense que los 10 elementos más abundantes en el universo, cuando hablamos del universo es en todo el universo, no solo el planeta Tierra, pueden ver que prácticamente el que abunda es el hidrógeno con un 92%, con el helio tiene un 7%, o sea que con esos dos elementos tendríamos el 99% de los elementos que hay en el universo. Aquí lo pueden ver. Todo esto sería el hidrógeno, esta sería la parte del helio y este para los restantes elementos. Esa pequeñísima cantidad, tenemos que entre ellos está el oxígeno, el neón, el nitrógeno, el carbono, el silicio, el magnesio, el hierro, el azufre. Vean que de hecho esta parte es como que estuviéramos aumentando el cuadrito pequeño. Entonces ahí tendríamos que la mitad es oxígeno, el resto es neón y estos serían los elementos que hay en el universo. Ahora, la vida terrestre se desarrolla dentro de nuestro planeta, entonces vamos a ver ya en la corteza de la Tierra cuál es la abundancia. Pueden ver que hay cambios significativos, ya el hidrógeno no es el más y apenas está en un 0.9%, pero que aún así lo hace el noveno elemento más abundante. El helio no se encuentra por ahí. El más abundante es el oxígeno con un aproximadamente 50%, seguido por el silicio con un 25%, el aluminio 7.6%, el hierro 4.7%, el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio, el hidrógeno, el titanio, el cloro y el fósforo. Entonces, dentro del planeta pueden ver que los elementos más abundantes sería hasta como el hidrógeno, y tendríamos que con eso tenemos más del 99%, más del 90% de la corteza terrestre. Ahora, dentro de cualquier organismo vivo, ¿cuáles son las composiciones? ¿Será que se mantiene igual? ¿Será el oxígeno? ¿Será el hidrógeno? Entonces vamos a ver aquí las composiciones. En nuestro cuerpo, vean que el 65% del elemento más abundante es también el que hay más en cada cuerpo vivo. Esto es en general, aunque ahí tengamos un ser humano, pero más o menos se podría traducir a la mayor parte de los organismos. El 18.5% es carbono. Vean que aquí el carbono no está entre los elementos más presentes en nuestro planeta, sin embargo, dentro de los organismos sí que está en un 18.5%, el hidrógeno 9.5% y el nitrógeno 3.3%. Noten que con esto tendríamos el 96.3% ya de todo nuestro organismo. Y los restantes serían el calcio, el fósforo, potasio, azufre, cloro, sodio, magnesio y algunos rastros de otros elementos. Entonces, más del 95% con estos cuatro elementos: oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Si ustedes ya estudiaron la química orgánica, saben que la química orgánica se caracteriza por que la mayor parte de los compuestos llevan carbono, hidrógeno, oxígeno en menor cantidad y el nitrógeno. Entonces, vean que serían los elementos típicos de la química orgánica. Estos ya estaríamos hablando de otros elementos por fuera de la química orgánica, aunque bueno, no es que querramos marcar una división así completa entre lo que es la orgánica y la inorgánica. De hecho, esa división se rompió desde la reacción de Wöhler, en donde él sintetizó a partir de compuestos completamente inorgánicos, como ser un ácido carboxílico con una amina. Vean que logró formar una amida. Bueno, ya vamos a estudiar esa reacción, pero en los organismos se repite muchísima esa reacción, en donde un ácido carboxílico reacciona con una amina para darnos una amida. Noten la estructura de los ácidos carboxílicos, de las aminas que llevan nitrógenos enlazados a hidrógenos, y aquí que enlazado al grupo carbonilo va un grupo NH, o sea, va una amina, por eso se le denomina amida.
Estas reacciones, si pierden agua, se da una reacción de condensación para darnos, este sería un aminoácido. Y los aminoácidos pueden ganar agua para convertirse, para romperse en hidrolizarse en una amina y un ácido carboxílico. Así vamos a ver que todos los enlaces que estudiamos en la clase de bioquímica han sido estudiados a lo largo de las clases de química. Por ejemplo, las aminas, recuerden que es el enlace del nitrógeno con compuestos de alquilos, se consideran como derivados del amoníaco. Los alcoholes con su ROH, los tioles RSH, los éteres, en donde el oxígeno va intermedio entre grupos de alquilo, los aldehídos que tienen la presencia del grupo carbonilo terminal, las cetonas que tienen la presencia del grupo carbonilo intermedio en las estructuras, los ácidos carboxílicos, en donde tenemos el grupo carboxilo, los ésteres, en donde el grupo H del grupo carboxilo se ha sustituido por un grupo alcóxido, los tioéster, en donde vean que en vez de llevar aquí el grupo alcóxido, llevarían un grupo SR, las amidas, en donde el grupo carbonilo está enlazado a una amina, ya sea una amina en donde lleva NH2, NHR o NR2. Las iminas, que presentan un doble enlace carbono-nitrógeno, también conocidas como las bases de Gibbs. Los disulfuros, con estos puentes de azufre, enlaces entre los sulfuros. Los fosfatos de éster, en donde hay que ver que el doble enlace carbono-oxígeno es sustituido por un doble enlace fósforo-oxígeno, y otras estructuras que iremos estudiando a lo largo de la clase. Vean que en todas las estructuras nos vamos a dar cuenta que en la mayoría vamos a tener un monómero, una estructura que se repite para darnos el compuesto bioquímico. Así, el monómero de las proteínas son los aminoácidos, el monómero de los ácidos nucleicos son los nucleótidos y el monómero de los polisacáridos son los monosacáridos. Aquí todavía nos haría falta el de los lípidos, y vamos a ver que aunque no son un polímero de un compuesto, sí que son enlaces que se van repitiendo, se van formando para llegar a tener el lípido. Entonces estos sí que son polímeros, las proteínas son polímeros de los aminoácidos, los ácidos nucleicos polímeros de los nucleótidos y los polisacáridos polímeros de los monosacáridos. Todas estas estructuras se organizan dentro de la vida. Vean que nosotros podemos tener un montón de aminoácidos, proteínas y así en un laboratorio, pero nada nos va a llevar a que de repente cobran vida. Eso ya tiene que estar estructurado dentro de lo que es una célula. La principal unidad que controla la vida son las células. En las células se llevan a cabo unas cientos de reacciones. Vean aquí la estructura. ¿Y por qué tienen tanta estructura? Para lograr llevar un montón de reacciones químicas. Vean que aquí cada una de estas organelos o de límites sirven para tener que se puedan llevar todas las reacciones químicas que van a existir dentro de una célula. Es por eso que es importante que nosotros conozcamos la célula, porque ahí vamos a saber en dónde, por ejemplo, se sintetizan los lípidos, donde los polisacáridos, donde las azúcares, donde las proteínas, donde los ácidos nucleicos. Cada zona de las células tienen esa distribución. Recuerden que aquí hay dos tipos de células. Tenemos las células procariotas, en donde vean que es una sola célula y son de diferentes formas. Por ejemplo, están los bacilos, los estafilococos, que son así redondos, la Spirillum, que sería una Spirochet, que sería de esta forma enrollada, la Escherichia coli, vean que tiene sus flagelos, y diferentes tipos. Todas se caracterizan porque son unicelulares y no tienen, sobre todo, un núcleo bien definido.
Mientras que por el otro lado tenemos las eucariotas, en donde las eucariotas son de organismos generalmente multicelulares, aunque no necesariamente, pero sí que tienen los organelos bien definidos. Entonces vamos a tener, vean que aquí se van a tener un núcleo, un nucleolo, la cromatina, que sería todo el ADN enrollado. Van a tener ribosomas, lisosomas, aparatos de Golgi, mitocondrias, vacuolas y el retículo endoplasmático. Vean que todo esto ustedes los han estudiado en sus clases de biología. Es necesario que los conozcan y aquí apelaremos a ese conocimiento que tienen para sobre todo comentar cómo estas divisiones permiten que se lleven a cabo las reacciones químicas dentro de las células para poder sintetizar diferentes tipos de compuestos y cómo estos se sintetizan. Aquí tenemos el árbol filogenético de la vida, en donde vamos a separar según su similitud en los organismos. Entonces vamos a tener por un lado las bacterias, en otro lado las arcae y finalmente las eucarias. Entonces las eucarias son las que poseen células eucarióticas, las bacterias las que poseen células procariótidas y las arcaes, que son ahí, generalmente son procariotas también. Es muy importante para la vida todas estas reacciones químicas que se llevan a cabo, es sobre todo para almacenar o producir energía. Entonces, recuerden que cualquier tipo de compuesto va a tener una energía interna, que la denominamos U, y que siempre en un cambio de energía, el calor añadido al sistema, el cambio de energía va a ser igual al calor añadido al sistema menos el trabajo efectuado del sistema. Entonces, y que este cambio en energía interna va a ser igual a la energía interna final menos la energía interna inicial. Entonces, si aquí hay una diferencia y tenemos un cambio en energía interna, es porque se añadió calor o se retiró calor, se hizo trabajo o se retiró trabajo. Eso es muy importante para ver, ya que para sintetizar nuevos compuestos se necesitan energías. Para romper enlaces, al romper enlaces se libera energía. Es por eso que nosotros necesitamos alimentos, ya que los alimentos nos proveen con enlaces químicos que rompemos para después distribuirlo a lo largo de las células y que las células puedan realizar su trabajo de sintetizar nuevos compuestos. También tenemos, esta es la primera ley de la termodinámica, en donde el delta U es igual a Q menos W. Y en la segunda ley, que nos indica cuándo se puede llevar un cambio. Y la segunda ley de la termodinámica nos dicen cuál es el sentido de las reacciones, cuando un proceso es espontáneo. Entonces, vean que un proceso es espontáneo cuando aumenta el desorden. Noten aquí que teníamos todas las partículas en un solo recipiente. Al abrir el recipiente, lo espontáneo va a ser que se vayan a esparcir entre ambos recipientes. Entonces aumenta el desorden. Vean que aquí estaban confinadas a un solo recipiente, aquí pasaron a estar en dos recipientes. Si nosotros aquí lo tuviéramos cerrado y lo abrimos, no va a ser espontáneo, no es algo que ocurre en el sentido de que todas se organizaran y pasaran a estar todas en el mismo sitio. Entonces, lo espontáneo es algo que se expresa con que aumenta el desorden o aumentan los grados de libertad. Vean que aquí si están en una sola recipiente, los grados de libertad son menos, aquí ya tienen más donde moverse, entonces aumentó los grados de libertad. Eso en termodinámica se expresa como que el cambio en entropía, que el cambio en entropía es el calor a presión constante entre la temperatura, va a ser mayor o igual que este cambio en entalpía sobre T. Entonces, este delta H menos T delta S es menor o igual a 0. Eso es lo que indica cuando un cambio es espontáneo. Cuando al sumar el cambio en entalpía menos la temperatura por el cambio en entalpía, nos da menor que 0. Eso nos indica que el desorden ha aumentado, en palabras más claras.
Vean que aquí para no expresarlo con un cero o algo así, se creó una función de estado. Recuerden lo que son las funciones de estado, donde le expresamos que G va a ser igual a H menos TS. Este es el mismo término. Y delta G va a ser igual a delta H menos delta TS. Y esto de si es menor que cero, nos indica que el cambio es espontáneo. El delta G0 lo calculamos como, vean que sería a condiciones normales, o sea, una presión de una atmósfera y a una temperatura ambiente, va a ser igual a menos RT logaritmo natural de K, el equilibrio. Todo esto lo vamos a ver ya cuando determinemos las energías asociadas en cualquier proceso. Y también la naturaleza se basa muchísimo en ciclos. Por ejemplo, nosotros al tomar cualquier alimento, nosotros lo que vamos a hacer es que rompemos estos carbohidratos y los rompemos en agua y dióxido de carbono. Luego, este dióxido de carbono, mediante la fotosíntesis, en donde llega la energía radiante del sol, se convierten de nuevo en carbohidratos y vean que vuelven a servir de alimento. Es esta es la forma en donde el planeta, sin estar cambiándolo cada 10 años, puede mantener la vida de tantos organismos tan diversos. También vean que al romper estos carbohidratos, entonces nosotros tendríamos una pérdida de calor que compensa todo el calor que se está formando. O sea que aún así en procesos de esta manera tenemos que considerar todo el sentido de que un cambio sea espontáneo y que el delta U va a ser igual a Q menos W. Bueno, esta es la introducción de la clase. Ya en la siguiente video comenzaremos a describir los contenidos de toda la clase.